Y es una imagen muy reconocible porque también las personalidades, ¿no?, a veces un tanto arrolladoras, de los que han sido prácticamente hasta este año los codirectores, ¿no?, de este proyecto de investigación, las cabezas pensantes, los directores de este proyecto de investigación, José María Bermúdez de Castro, Juan Luis Arzuaga y Eudald Carbonell, son personas que no solo han tenido un gran empuje como científicos y como directores de ese proyecto de investigación desde el punto de vista científico, sino que también se han preocupado y ocupado mucho de la difusión de Atapuerca, la difusión del conocimiento de Atapuerca en la sociedad. Tanto es así que todos conocemos Atapuerca y Atapuerca se ha cristalizado, incluso desde el punto de vista un poco mítico, como el inicio de la historia de España. Y vemos aquí algunos ejemplos muy ortodoxos, como ese libro de García de Cortázar, La historia de España, de Atapuerca al euro, otros un poco más heterodoxos, como esta historia de Forges, ¿no?, también de Atapuerca a Pepe Botella, o esta reciente historia bastante más heterodoxa de Miquel Herrán, Sodomitas, Vagas y Maleantes, la historia de España desviada desde Atapuerca a Chueca. Lo que quiero decir con esto, con estos tres ejemplos, es que Atapuerca está integrado dentro del imaginario colectivo de la sociedad española, incluso como mito fundacional de la historia de España. Aún así, por si hay alguien que no sabe dónde está Atapuerca, pues todavía no lo conoce, pues decir que Atapuerca está en la provincia de Burgos, está a escasos 15 kilómetros de la ciudad de Burgos, y con la particularidad de que los yacimientos de la Sierra de Atapuerca están declarados Patrimonio de la Humanidad, comparten con la ciudad de Burgos otros dos elementos declarados Patrimonio de la Humanidad, como son la Catedral de Burgos y el Camino de Santiago, que pasa directamente por delante de la sierra en dirección a Burgos, ¿de acuerdo? Estos tres elementos que no tienen nada que ver en principio con este contexto del territorio prehistórico de Atapuerca, sí que son muy importantes desde mi punto de vista para la integración del patrimonio dentro de un paquete turístico, cultural, como decía Sebastián al principio de la presentación de este congreso, de desarrollo de esas industrias culturales en torno a Atapuerca, o la Sierra de Atapuerca. Desde el punto de vista de lo que sabemos de la prehistoria de Atapuerca, me voy a detener muy poco, porque como saben, la cantidad de información es ingente. Y es ingente, básicamente, aquí tienen una infografía, básicamente porque tenemos una serie de yacimientos en la Sierra de Atapuerca y el entorno que cubren el último 1,5 millones de años, ¿de acuerdo? Desde hace 1,5 millones de años hasta prácticamente la actualidad tenemos yacimientos, ¿de acuerdo?, rellenos sedimentarios principalmente en cavidades, que representan toda esa evolución de la flora, la fauna, las condiciones ambientales, el clima y la evolución cultural y biológica de los propios humanos durante el último 1,5 millones de años, que es decir, durante todo el tiempo que los humanos han estado en Europa, ¿de acuerdo? Toda la prehistoria está contenida en los yacimientos de la Sierra de Atapuerca. Y además de esa evolución histórica, ambiental y cultural, tenemos la suerte de tener fósiles humanos de todas las especies que han habitado en Europa. Desde restos de lo que probablemente termine publicándose como Homo erectus, ¿de acuerdo?, restos de Homo antecessor, restos de neandertales y restos de humanos anatómicamente modernos. Haré un breve repaso a la historia del proyecto. Atapuerca se conoce desde siempre. Cuando digo desde siempre es que empalmamos prácticamente ese registro de 1,4 millones de años con la actualidad. Los últimos registros que tenemos en lugares como la Cueva del Portalón nos hablan de época romana y época medieval, pero es que las primeras exploraciones del karst de Atapuerca, de las cuevas del interior de Atapuerca, las tenemos registradas en grafitis en las paredes, el más antiguo fechado en 1444. A partir de 1444, que es el grafiti más antiguo documentado dentro del sistema de Cueva Mayor, y sobre todo en el siglo XVI, hay una exploración sistemática del karst de Atapuerca, dejando grafitis en las paredes.
El proyecto de Atapuerca actual empieza en el año 1978, es el año que yo nací, o sea, que he pasado la mitad de mi vida trabajando en el proyecto de Atapuerca, pero el proyecto de Atapuerca ya estaba funcionando el año que yo nací, 46 años de proyecto de investigación, y solo hay algunas pequeñas exploraciones previas al año 78, la más importante, la de Apellanis, que estuvo excavando el portalón de Guadamayor, la entrada del sistema cárstico de Guadamayor. Aquí tenéis un repaso de esos hitos históricos del proyecto de Atapuerca. En el 78 se crea el proyecto actual de investigación con el equipo de investigación. En el año 91 la Junta de Castilla y León declara los yacimientos bien de interés cultural. En el año 97 el equipo de investigación de Atapuerca obtiene el Premio Príncipe de Asturias a la investigación científica y técnica. En el año 1999 se crea la Fundación Atapuerca, que da soporte al equipo de investigación, ¿de acuerdo? Y se crea y al proyecto y se crea en Ibeas de Juarros, uno de los pueblos cercanos a la sierra. En el año 2000 la UNESCO declara Patrimonio de la Humanidad y el sitio arqueológico de Atapuerca. En el año 2004 se crea el Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social en Tarragona, una de las instituciones científicas que investiga en Atapuerca. En el 2009 se crea el Sistema Atapuerca Cultura de Evolución, SACE, del que os hablaré luego, dependiente de la Fundación Siglo, de la Junta de Castilla y León, para dirigir las infraestructuras y el turismo en el entorno de los yacimientos, y además se crea el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana en Burgos. En el 2010 se inaugura el Museo de la Evolución Humana y entre el 2011 y el 2015 se crean otras dos infraestructuras en el entorno de la Sierra de Atapuerca, que son el CAREX, el Centro de Arqueología Experimental, en el pueblo de Atapuerca, al otro lado de la sierra, y el CAYAS, que es el centro de acceso a los yacimientos de la Sierra de Atapuerca. Todos estos hitos históricos no van surgiendo solos, surgen asociados al desarrollo del proyecto científico, basado en dos, o desde mi punto de vista, basado en dos elementos fundamentales: los hallazgos y las publicaciones. De los hallazgos derivan, lógicamente, las publicaciones. Hallazgos excepcionales como la acumulación de homínidos de la cima de los huesos, la acumulación de humanos más importante, de restos humanos fósiles más importantes de todos los yacimientos que hay a nivel mundial. Hay más restos humanos fósiles en la cima de los huesos que en el resto de yacimientos juntos, ¿de acuerdo? La aparición de los restos de Homo antecessor y el canibalismo asociado a Homo antecessor, ¿de acuerdo? Una especie humana nueva, desconocida hasta entonces. La aparición de restos humanos como encima del elefante, con una antigüedad de 1,2 millones de años, incluso hasta 1,4 millones de años, o esas publicaciones muy relevantes desde el punto de vista del conocimiento científico que han llegado a ser, como estos dos casos, portada de la revista Nature en un par de ocasiones. O sea, ese desarrollo histórico de los elementos que rodean al proyecto y al sistema de Atapuerca va acompañado, lógicamente, de músculos desde el punto de vista del registro arqueológico y paleontológico y músculos desde el punto de vista científico. En la actualidad, el proyecto de investigación, para los que no lo conozcáis, se articula en torno a esas tres instituciones: el Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social, el Centro Nacional de Investigación en Evolución Humana y el Centro Mixto de la Universidad Complutense y la Carlos III sobre Evolución y Comportamiento Humano, ¿de acuerdo? Esas tres instituciones tienen tres proyectos de investigación del Plan Nacional, dirigidos por tres investigadores principales, los que hemos visto antes, y una serie de coinvestigadores principales, y es la financiación principal obtenida desde el Ministerio de Ciencia del proyecto de Atapuerca. Pero después el sistema Atapuerca está constituido y encabezado por el Museo de la Evolución Humana, por la Fundación Atapuerca y como centros asociados, tanto el CNIE otra vez como la Universidad de Burgos, y todas esas otras entidades de investigación que veis a la derecha, ¿de acuerdo? Y las agencias que las financian. Pero aparte de esto, el patronato de la Fundación Atapuerca, ¿de acuerdo?, cuenta con el patrocinio tanto de centros privados como de instituciones y empresas privadas, instituciones públicas, universidades y también de
Otros elementos como los ayuntamientos, la Diputación de Burgos y fundamentalmente la Junta de Castilla y León. Todo este ecosistema de entidades e instituciones generan lo que es el proyecto de Atapuerca como lo concebimos en la actualidad. ¿Qué estamos haciendo a día de hoy en Atapuerca? Pues básicamente estamos excavando una serie de yacimientos en lo que es la propia sierra, tanto en la trinchera del ferrocarril como fuera de la trinchera del ferrocarril. Voy a pasar muy rápidamente por los yacimientos y a explicaros cosas muy breves sobre ellos. Este yacimiento es Grandolina, donde aparece Homo antecessor, un yacimiento que tiene aproximadamente 1 millón de años de registro arqueológico, con una gran cantidad de materiales fósiles y arqueológicos que nos hablan sobre los homínidos de la sierra durante el Paleolítico inferior, básicamente, y la transición entre el Paleolítico inferior y el medio. Este es el yacimiento de Penal, ¿de acuerdo? También en la trinchera, que es una continuación de Grandolina, los niveles inferiores de Grandolina. Sabéis que la trinchera cortó los yacimientos por la mitad y a un lado de la trinchera quedó Grandolina y al otro lado el yacimiento de Penal, donde esperamos encontrar nuevos restos de Homo antecessor. Aquí tenéis el yacimiento de la Sima del Elefante, otra cavidad cortada por la trinchera del ferrocarril, con 1,4 millones de años de evolución, ¿de acuerdo?, registrada en sus sedimentos, 2 niveles, TE7 y TE9, con restos humanos, a día de hoy los más antiguos fuera de África, en Europa occidental, junto con los de los yacimientos de Orce, en la cuenca del Guadix-Baza, en Granada. El yacimiento de Galería, en la trinchera del ferrocarril, ¿de acuerdo? Un yacimiento del Paleolítico inferior, también en transición al Paleolítico medio. Cueva Fantasma, un yacimiento nuevo que cubre el entorno desde el punto de vista temporal de los neandertales en la Sierra de Atapuerca, yacimiento que llevamos excavando apenas 5 años. Estatuas exterior, también neandertales. Esto es una salida al exterior del sistema de Cueva Mayor. Se está excavando Cueva Mayor dentro y fuera, ¿de acuerdo? Esto es estatuas interior. El mismo yacimiento, pero por dentro del sistema kárstico, yacimiento neandertal, con recuperación de ADN de neandertales en el sedimento y restos de neandertales, ¿de acuerdo?, aparte de industria lítica, lógicamente, y fauna. El portalón de Cueva Mayor, la entrada principal del sistema, en el que tenemos yacimientos o materiales desde el Paleolítico superior hasta época romana, ¿de acuerdo?, pero sobre todo yacimiento con niveles neolíticos, calcolíticos y de la edad del bronce muy importantes, y la cueva del Mirador, que está fuera del sistema de Cueva Mayor, pero está al otro lado de la sierra y es un yacimiento poco conocido, pero que cubre también desde el final del Paleolítico superior hasta prácticamente el final de la edad del bronce, sobre todo con niveles muy potentes del neolítico, del calcolítico y de la edad del bronce. En la Atapuerca normalmente se conoce por el Paleolítico antiguo, por la evolución humana más antigua, pero también tiene yacimientos muy importantes de la prehistoria, de esta prehistoria más reciente. En el caso del Mirador tenemos el uso de la cavidad tanto como cueva redil como cueva sepulcral. Ahí veis una foto del uso sepulcral de la cavidad. Y, por supuesto, la Sima de los Huesos, que es quizá el yacimiento más conocido de la Sierra de Atapuerca. Ese culo de saco dentro del karst en el que se han acumulado de forma intencional los cadáveres de 28, al menos 28 individuos, más de 3.000 restos fósiles de una especie que en su día fue denominada Homo heidelbergensis y que a día de hoy pensamos, el equipo de investigación los define como preneandertales, ¿no? Están en la rama originaria de los neandertales. Probablemente la primera acumulación intencional de cadáveres humanos de la historia de la humanidad. Aparte de esos yacimientos, que son los que estamos excavando ahora, ¿de acuerdo?, hay una serie de yacimientos que hemos excavado, muchos de ellos al aire libre, como Fuente Mudarra, Hotel California, La Peradeja, la Galería de los Zarpazos, que está dentro del sistema de trinchera, el Valle de las Orquídeas, ¿de acuerdo?, yacimientos que ya hemos excavado, principalmente yacimientos relacionados con la cultura neandertal del Paleolítico medio, pero en Atapuerca también tenemos incluso yacimientos de arte parietal, ¿de acuerdo? Post-paleolítico, pero dentro de Galería Mayor hay pinturas rupestres. Haciendo ese rápido repaso por los yacimientos de la Sierra de Atapuerca y como sea, la historia del proyecto de investigación y cómo está constituida a día de hoy del equipo, hago un pequeño salto a 4 pinceladas de esa arqueología del paisaje o arqueología del territorio, que es sobre lo que va el Congreso.
Todos estos yacimientos que os he presentado a veces parece que están desconectados, ¿no? Son yacimientos, cada uno con su historia, su estratigrafía y casi sin relación entre ellos. Pero ¿están conectados o no están conectados los yacimientos de la Sierra de Atapuerca? Pues os pondré 3 ejemplos. Un ejemplo es el uso del territorio, ¿de acuerdo?, por las comunidades de Homo antecesor. Homo antecesor vivió en la Sierra de Atapuerca hace 1 millón de años y desarrolló allí una serie de actividades. Entre las actividades que hemos documentado está el caso de canibalismo más antiguo de la historia de la humanidad. Homo antecesor lo conocemos, está en el yacimiento de Grandolina en los niveles de TD6, porque otros, probablemente Homo antecesor, no lo sabemos seguro, pero probablemente Homo antecesor, se comieron a esos individuos, los descartaron en el suelo como basura y por eso los encontramos. Cuando estudiamos el caso de canibalismo de Homo antecesor y buscamos una explicación al porqué, una de nuestras hipótesis que publicamos en la revista Journal of Human Evolution en el año 2011 es que se debe al control, este caso de canibalismo se debe probablemente al control del territorio de la Sierra de Atapuerca. El nivel de TD6 se forma en un momento de mucha abundancia de recursos, contrariamente a lo que se piensa en momentos de abundancia de recursos, las áreas de campeo de los grupos se expanden y entran en conflicto con otros grupos que también están expandiendo sus áreas de campeo, ¿de acuerdo? No me detendré sobre los detalles que nos llevaron a establecer esta hipótesis, pero nuestra hipótesis es que el canibalismo de Homo antecesor se produce después de encuentros entre grupos que degeneran en violencia y en casos de consumo de los cadáveres de los individuos más vulnerables de los grupos. La mayoría de los Homo antecesor que encontramos en el yacimiento de TD6 son niños de muy corta edad, ¿de acuerdo?, con señales de haber sido consumidos por otros humanos. Por lo tanto, el territorio del que hablábamos antes, el territorio con unos límites, ¿de acuerdo?, con unas fronteras, existe, al menos desde un punto de vista teórico, ¿de acuerdo?, desde hace más de 1 millón de años. Otro caso es el de la conexión entre los yacimientos. Los niveles altos de Grandolina, lo que conocemos como TD10, funcionan durante más de 100.000 años como campamento residencial, la casa de esos preneandertales, y a veces como cazadero y matadero, ¿de acuerdo?, donde no están viviendo, sino que utilizan el yacimiento para transportar las piezas de caza, despiezarlas y llevárselas a otros lugares de la Sierra de Atapuerca en los que sí están habitando. Se van alternando ese tipo de usos del yacimiento en los niveles de Grandolina, en el nivel TD10 de Grandolina, aproximadamente 400.000 años. Curiosamente, en el yacimiento vecino de Galería tenemos un uso diferente en la misma cronología. La misma cronología desde el punto de vista geológico, no desde el punto de vista temporal, como entendemos nosotros la línea temporal hoy en día. Son yacimientos que son bien contemporáneos desde el punto de vista geológico, ¿de acuerdo? Se han formado más o menos a la misma vez por las mismas poblaciones. Pues Galería es como una especie de supermercado, un lugar de aprovisionamiento de carcasas de animales que probablemente han caído en una trampa natural. Yacimiento vecino que está conectado con el yacimiento residencial de Grandolina, ¿de acuerdo? Y el tercer yacimiento que está conectado con estos dos desde el punto de vista temporal de la misma especie es la Sima de los Huesos, en la que tenemos esa acumulación intencional de cadáveres por ese grupo de homínidos preneandertales que son los mismos que entraban en Galería a aprovechar recursos que caían del exterior como trampa natural y los mismos que generaban los suelos de ocupación en los campamentos de Grandolina, ¿de acuerdo? Los mismos grupos de homínidos están utilizando diferentes localizaciones en la Sierra de Atapuerca, ¿de acuerdo?, para diferentes actividades. Algunas de ellas, como en el caso de la Sima de los Huesos, incluso con un contenido simbólico, ¿de acuerdo?, una acumulación intencional de cadáveres. Esto, si nos retrotraemos a la arqueología o a las teorías de los años 80, de Binford, ¿de acuerdo?, se puede entender como un complejo situacional, ¿de acuerdo? Una serie de yacimientos en un territorio que se complementan porque tienen distintas funcionalidades. Esto nos lleva a la comprensión de un territorio desde una escala etnoarqueológica, ¿de acuerdo? Binford hizo sus estudios etnoarqueológicos con los Nunamiut en Alaska y en este caso vemos que ese tipo de complejos situacionales, de yacimientos interrelacionados con diferentes funcionalidades, ya están funcionando, ya están existiendo, ya se crean en el Pleistoceno medio. Por lo tanto, ese paisaje del Pleistoceno medio, de la transición entre el Paleolítico medio y el Paleolítico inferior y el Paleolítico medio, perdón, ya existe en la Sierra de Atapuerca y podemos documentarlo. Esa conexión entre yacimientos en diferentes localizaciones de la sierra. Y el tercer ejemplo del territorio es
Atapuerca como territorio neandertal. Durante muchos años hemos buscado neandertales en la Sierra de Atapuerca porque los sedimentos de estas cuevas del sistema kárstico no tenían... Los sedimentos que contenían los yacimientos de Atapuerca no contenían restos mayoritariamente de neandertales por la cronología de los depósitos y primero se buscó en el entorno de la Sierra de Atapuerca. Aquí veis un mapa, esos triangulitos son zonas de localización de yacimientos en los que se ha encontrado industria al aire libre, ¿de acuerdo? En gris en el centro tenéis la Sierra de Atapuerca, localización de yacimientos al aire libre, de cronología e industria lítica, herramientas líticas neandertales, más de 200 localizaciones. 33 yacimientos con entidad suficiente como para llamarlos así, ¿de acuerdo? Un montón de yacimientos en el entorno de la Sierra de Atapuerca. ¿Qué ocurre con los yacimientos de aire libre? Que no conservan fauna, no conservan restos humanos, por lo que se volvió a la Sierra de Atapuerca a buscar dentro de las cuevas alguno de los yacimientos que contuviese esos sedimentos de época de los neandertales. Y finalmente encontramos Galería de las Estatuas, os lo he presentado antes, y Cueva Fantasma, ¿de acuerdo? Donde hemos encontrado niveles de época de los neandertales y además hemos tenido la suerte de encontrar restos de neandertales, tanto en el uno como en el otro. Arriba tenéis una falange recuperada en cueva en estatuas interior, además del ADN de distintos individuos neandertales que se recuperó en el sedimento, ¿de acuerdo? Y abajo tenéis un fragmento de parietal que encontramos en el yacimiento de Cueva Fantasma hace algunos años. ¿Por qué Atapuerca? ¿Por qué ese paisaje? Pues básicamente porque Atapuerca está en un lugar privilegiado. Está en un ecotono entre distintas zonas biogeográficas, ¿de acuerdo? Está en el corredor de la Bureba, que une la cuenca del Ebro con la cuenca, con la meseta y con la cuenca del Duero. Es un lugar privilegiado porque al ser una sierra kárstica tiene lugares de refugio, cuevas, abrigos, hay agua permanentemente, está en un interfluvio entre el río Arlanzón y dos de sus afluentes, el Pico y el Vena, y es un lugar que está lleno de materias primas, tanto fluviales, cuarcitas, cantos rodados de cuarcitas, areniscas y otro tipo de rocas, como afloramientos de sílex. Por lo tanto, es un lugar privilegiado en el que además tenemos ese tipo de formación geológica, el karst, que atrapa los sedimentos y atrapa lo que hay alrededor de las cavidades, haciéndolo, generando yacimientos fósiles, ¿de acuerdo? Aquí tenéis un poco ese corredor de la Bureba, la cuenca del Ebro, la cuenca del Duero, ¿de acuerdo? La cordillera Cantábrica al norte y la cordillera Ibérica al sur, y justo la Sierra de Atapuerca, ese puntito amarillo en el medio de todo este sistema. La Sierra de Atapuerca está ocupada durante 1,5 millones de años, probablemente porque está en un sitio privilegiado. Atapuerca desde el punto de vista de la explotación de los yacimientos como Atapuerca Cultura de la Evolución. Este es el sistema Atapuerca, ¿de acuerdo? El sistema Atapuerca actual comprende el Museo de la Evolución Humana, el CARES, que es el Centro de Arqueología Experimental, y el Centro de Recepción de Visitantes y los propios yacimientos de Atapuerca. Como veis, todo en torno a estos yacimientos. En el pueblo de Atapuerca, para diseminar estas estructuras en el territorio, en el pueblo de Ideas de Juarros y en el propio Burgos. El Museo de la Evolución Humana, el buque insignia del proyecto Atapuerca desde el punto de vista de la difusión, ¿de acuerdo? Lo conocéis todos y todas. Podemos ver dedicado a la evolución humana, dedicado a los yacimientos de Atapuerca, a la evolución humana, a la evolución biológica en general, ¿de acuerdo? Y al paisaje, a los cambios del entorno y los cambios de ambiente. Podemos ver los fósiles originales extraídos de la Sierra de Atapuerca, el Centro de Arqueología Experimental en el pueblo de Atapuerca, ¿de acuerdo? Donde los visitantes tienen la posibilidad de ver recreaciones, ¿de acuerdo? Y poder manipular elementos de esa prehistoria, hacer fuego, tirar con jabalinas, ver cómo se talla la industria lítica, ¿de acuerdo? Pintar, etcétera, etcétera. Y el Centro de Recepción de Visitantes, que es un lugar con una pequeña exposición y donde un área de descanso desde la que se centralizan las visitas a los yacimientos de la Sierra de Atapuerca, que tienen una serie de paseos que enseñan tanto los yacimientos como el entorno, ¿de acuerdo? Tanto natural como cultural. Todas las visitas a los yacimientos de la Sierra de Atapuerca se centralizan desde la Fundación, ¿de acuerdo? Desde la Fundación Atapuerca, y se hacen en grupos organizados. Desde aquí salen esos grupos, ¿de acuerdo? En números
¿Qué genera este sistema Atapuerca? Pues el Museo de la Evolución Humana, las últimas cifras, tuvo el año pasado 410.000 visitas, ¿de acuerdo? Recuperando los números anteriores a la pandemia. Los yacimientos unas 80.000 visitas, el centro de visitantes 33.000, el CARES unas 120.000 y en general todo el sistema unas 640.000 visitantes. Aquí tenéis unos gráficos de los datos del 2022 con respecto a los del 2023 y para que dimensionemos estos números tenéis que tener en cuenta que, por ejemplo, el Museo Arqueológico Nacional tuvo durante el 2023 en torno a las 600.000 visitas, ¿de acuerdo? Un museo, el buque insignia de la arqueología española, situado en Madrid, ¿no? Y el MES no deja de estar en una capital de provincia. Aparte de todo este sistema institucional, institucionalizado y público, han surgido iniciativas privadas como la del Paleolítico Vivo. Esto es una empresa privada que ha creado un espacio en el que hay una reproducción de una serie de elementos de la prehistoria y además hay una serie de animales, hay un proyecto de colaboración activo para la recuperación de animales en vías de extinción como el caballo de Zewalki o el bisonte europeo, ¿de acuerdo? Y la gente tiene la posibilidad de ver estos animales y entender un poco el entorno de la Sierra de Atapuerca durante la prehistoria. Además, el Paleolítico Vivo tiene distintos convenios con distintos equipos de investigación, entre ellos el equipo del Turuñuelo o el equipo de investigación de Atapuerca, en el que hacemos desarrollos experimentales en este entorno, ¿de acuerdo? Desarrollos experimentales controlados en este entorno, de fuego, de desarticulación de carcasas, un montón de cosas diferentes. Por lo tanto, la iniciativa privada también ha surgido en torno a este ecosistema de Atapuerca. Y para finalizar, no sé cuánto llevo, pero me quedan 3 diapositivas, acabo. A mí me gusta explicar, siempre que cuento cosas sobre Atapuerca, siempre me gusta utilizar la analogía de la bola de nieve, ¿de acuerdo? Y para que entendáis cuál es la analogía de la bola de nieve, me gustaría hablar sobre el yacimiento de la Sima del Elefante. El yacimiento de la Sima del Elefante está en la trinchera del ferrocarril, ya os lo he presentado antes muy brevemente. Es el primer yacimiento que encontramos cuando visitamos la Sierra de Atapuerca desde la trinchera del ferrocarril, ¿de acuerdo? Eso que veis ahí, ese cuadrado, es el techo del yacimiento, la protección del yacimiento, ¿de acuerdo? Y es un yacimiento que era un poco el patito feo de la Sierra de Atapuerca. ¿Por qué era el patito? Aquí tenéis una sección, la sección cortada por la trinchera del ferrocarril con el relleno. Aquí podéis ver perfectamente la roca caja, la caliza que forma la cavidad de la Sima del Elefante. He dicho trinchera del ferrocarril varias veces, Sima del Elefante. Y los rellenos, ¿de acuerdo? Era un poco el patito feo porque básicamente en esta sección, en este relleno de esta cueva que tiene casi 20 metros y que abarca desde hace 1,5 millones de años hasta hace aproximadamente 200.000, básicamente lo que encontrábamos es una exageración, pero básicamente lo que encontrábamos era restos de aves, de pequeñas aves y restos de pequeños vertebrados que nos permitían hacer una reconstrucción de los cambios en el paisaje y los cambios en el ambiente y en el clima durante el último 1,5 millones de años, pero no nos daban mucha información sobre la arqueología, sobre la cultura, sobre los humanos, sobre nuestra propia evolución. Era un yacimiento de paisaje, para reconstruir el paisaje de la Sierra de Atapuerca, ¿de acuerdo? También había restos de macromamíferos y alguna cosa más, por eso estábamos excavando ahí, pero fundamentalmente lo que recuperábamos era esto. Y era un yacimiento que se empezó a sondear en los años 90, pero se empezó a excavar en el año 2004 en extensión, en serio, ¿de acuerdo? ¿Por qué se empezó a excavar en serio en el 2004? Porque teníamos todo el sistema de Atapuerca ya montado, porque era un yacimiento que desde el punto de vista de la arqueología era extremadamente pobre, pero se comenzó a excavar en extensión en el 2004 porque estaba integrado dentro del sistema de Atapuerca. En el año 2007, en el nivel TE9, datado en torno a 1,2 millones de años, aparece un diente humano, ¿de acuerdo? Y ese mismo año, a final de campaña, aparecen herramientas líticas y el dueño de ese diente humano, que era esa mandíbula de la que se había desprendido el diente. Homínidos en la península ibérica, en el oeste de Europa, hace entre 1,2 y 1,4 millones de años, de una especie que por los pocos restos que teníamos no hemos sido capaces de definir, ¿de acuerdo? Género Homo, igual que nosotros, pero no sabemos exactamente la especie porque esos restos no tenían suficientes caracteres anatómicos ni métricos como para poder saber si era
Homo antecessor o otra cosa, ¿de acuerdo? Esta mandíbula se publicó con ese sugerente título, Los primeros europeos, ya con interrogación, ¿no? Porque cada vez que se descubren los homínidos más antiguos volvemos a hablar de si son los primeros o no. Ya pasó con Homo antecessor en los años 90 y se publicó como portada de Nature. Esto es el ejemplo del impacto de ese músculo del que hablaba antes, de los restos de la Sierra de Atapuerca y de la investigación que se hace con esos restos, ¿de acuerdo? Portada de la revista más importante de la ciencia en la actualidad, ¿de acuerdo? Y, para sorpresa de todos, durante la campaña del 2022, en 2 niveles por debajo, TE7, a más de 3 metros de profundidad de esos restos que encontramos en el año 2007, encontramos la cara de la que llamamos, el fósil que llamamos Pink, ¿de acuerdo? Que es un fragmento de cara de un homínido que las dataciones nos dan más o menos la misma edad que los anteriores, pero al estar 2 metros por debajo y con un nivel estéril de una potencia de casi 2 metros, pensamos que se podría ir perfectamente a 1,4 millones de años, si no más, ¿de acuerdo? Por lo tanto, otra vez tenemos a los primeros europeos en la Sierra de Atapuerca. Y la analogía de la bola de nieve es, ¿alguien hubiera dado financiación a un proyecto de investigación para excavar la cima del Elefante si hubiera estado en el medio de la provincia de Badajoz o de Soria? Probablemente no, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hay que investigar más, hay que financiar la investigación básica, porque esto es investigación básica, ¿de acuerdo? Porque al final esto da frutos, ¿de acuerdo? Si Atapuerca, si la cima del Elefante no estuviera en la Sierra de Atapuerca y estuviera en medio de la provincia de Soria, en mitad de la nada, probablemente los humanos antiguos más antiguos que tendríamos en la actualidad sería Homo antecessor o vete a saber qué, ¿de acuerdo? Nos quedan por excavar en la Sierra de Atapuerca esos 300 yacimientos que hay alrededor de la sierra, de acuerdo, al aire libre, pero eso es el sistema de Cueva Mayor, está dibujado sobre la sierra, ¿de acuerdo? Esa es la cueva de Cueva Mayor y solo hemos excavado los yacimientos que cortó la trinchera del ferrocarril y pequeños sondeos en estatuas, en la cima y en el portalón de Cueva Mayor. Pero ahí veis un montón de galerías que están prospectadas y que sabemos que tienen yacimientos con potencial fosilífero. Por eso muchas veces uno de mis jefes, Eudald Carbonell, habla de que es un yacimiento generacional. ¿De acuerdo? Cuando todos los que estamos en esta sala estemos muertos, si el mundo no se ha ido al traste, la Sierra de Atapuerca seguirá produciendo ese conocimiento. Y ahora sí, no soy Juan Luis Arzaga, soy Antonio Rodríguez Hidalgo. Muchas gracias por vuestra atención y encantado.